Set, uno de los centros más emblemáticos de entretenimiento de Santo Domingo, de hecho frecuentada por grandes amantes del merengue y de otros géneros musicales, tenía una particularidad que los lunes se presentaban grandes artistas. Este lunes, de hecho, estuvo el gran maestro Ruby Pérez y sabemos las consecuencias. Al final, el desenlace de este evento, las autoridades todavía no han revelado detalles específicos sobre las causas del desplome del techo. Ocurrió la madrugada de este martes. Entonces es propicio hablar sobre este tema y lo digo porque ahora se acrecenta el miedo de muchas personas de estar en lugares de difícil acceso a la salida, de lugares donde pudieran ocurrir incidentes similares. Entonces es importante recalcar cuáles son las normas para un establecimiento poder albergar a tantas personas. Claro, ciertamente, Ale, por eso nosotros hoy tenemos un invitado, amigo de la casa. Él es abogado y especialista, pues, en derecho, pero del entretenimiento. Manuel Mirabal con nosotros vía Zoom, allí lo tenemos. Gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días y hablemos del caso específicamente de Jet Set y de lo que ocurrió y, bueno, lo que puede suceder a partir de ahora. Buenos días, amigos. Gracias por la invitación. Hoy, bueno, yo creo que el mundo del entretenimiento y sobre todo el universo musical se mantiene de luto por lo ocurrido. Se relaciona mucho también con el fin de semana en México. Hubo también un festival, el Axe Ceremony, en donde cayó una grúa y también fallecieron dos reporteros, dos fotógrafos que allí había en el evento y entonces tuvieron que cancelar el del día siguiente. Y claro, cuando nosotros analizamos esto desde el punto de vista histórico, podemos notar que no es la primera vez que ocurre y muchas personas me han preguntado, me dicen, bueno, ahora hay que buscar al responsable y realmente yo lo veo muy claro, o sea, yo digo, no hay que buscar al responsable, los responsables están ya determinados y lo que tendrían que hacer estos posibles responsables es precisamente poder probar que están excluidos de responsabilidad. A ver, lo que ocurrió, salvo que se pruebe que fue una suerte de atentado o alguna causa extraña como un terremoto que movió los cimientos, realmente se tiene que ver si los permisos de, digamos, del recinto estaban al día, si se habían tomado las medidas de seguridad pertinentes. Entiendo que en el año 2023 inclusive hubo un incendio en el local y esto pudo haber afectado la estabilidad de las estructuras. A esto tenemos que sumar que posiblemente lo que ocurrió con el techo también venía eh, por el peso que tenía con las plantas eléctricas, con los sistemas de aire, con el sistema de iluminación, que posiblemente no hayan tenido los permisos correspondientes o por lo menos no se hayan revisado si realmente estaba bien que sostuviera esa cantidad de peso el techo, porque lo que ocurrió fue simplemente que colapsó, posiblemente producto también de las propias vibraciones, la cantidad de personas que había allí adentro, y en efecto hay varios fallecidos, varios heridos y la noticia sigue en curso. Bueno, sí, obviamente son preguntas que se realiza la gente y obviamente, digamos, podemos intuir que obviamente hay una responsabilidad con el tema de los permisos, las revisiones. De hecho, se hizo viral, Manuel, un video de una vecina de Jet Set, donde decía que había sucedido en alguna ocasión algunas redadas y que de alguna manera ellos seguían funcionando y pues también mencionaba el tema de las vibraciones que pudo haber también afectado, ¿no? Que haya caído el techo. Entonces quisiera saber cuál es tu opinión al respecto. Sí, mira, casualidad de la vida, yo no sé, el día domingo yo estuve reunido en otro espacio en donde se está reconstruyendo un sitio para convertirlo en un recinto nuevo de conciertos que se estrenará este año.
y justamente me estaban mostrando todo lo que se está haciendo para, para pedir, digamos, una opinión en torno a no solamente las ideas de cómo eso se va a ver bien, cuánta gente va a caber, sino también desde el punto de vista de la permisología. Y una de las cosas que a mí más me preocupaba, y lo mencioné con este equipo, fue justamente el tema del techo, el sonido, si había un estudio físico para poder sostener, digamos, el peso de lo que va a ser el sistema de line array, el sistema de iluminación, si tenía que hacerse algún tipo de refuerzo también para que se escuchara todo bien. Y me parece muy peculiar, muy bizarro que el día domingo yo estuve haciendo esta revisión y dando estas opiniones y el día lunes pasa Claro. esto en Jet Set. Me parece realmente terrible y me recuerda al caso de Cromañón de 2004, la tragedia de Cromañón en Argentina, en donde murieron varias personas asfixiadas por un incendio que hubo dentro de un local en donde las salidas de emergencia estaban tapadas, donde se probó que se le pagaba a los funcionarios para que hubiese funcionarios de la policía local Ujú. allí, pero que no, no molestaran con el tema de las revisiones porque, bueno, el local de pronto no estaba totalmente ajustado a derecho y con esto terminaron en prisión el manager de la agrupación, que fue Callejeros, el jefe de gobierno de Buenos Aires, también el dueño del local, porque dentro de, digamos, todos estos aspectos también hay temas que de repente no los vemos de una manera como tan evidente, pero son muy importantes, como por ejemplo puede ser el local acepta una cantidad de 1.000 personas y de repente se vendieron 4.000 entradas. Entonces, cuando tú ya pasas ese riesgo jurídicamente permitido, se podría interpretar, inclusive aquí en Venezuela tenemos lo que es la doctrina del dolo eventual, se podría interpretar que cualquier acción, cualquier daño que se genere, aun cuando evidentemente no hubo una intención de causar un daño, se tiene que interpretar de forma dolosa como si realmente Claro, se hubiese hecho con la intención. correcto. Y por supuesto, la pena es mayor. Sí, es importante destacarlo, Manuel. Ahora hablemos de las indemnizaciones a víctimas y familiares. ¿Esto aplica para este suceso? ¿Cómo se manejaría al final de, pues, de este recorrido, de este camino? Wow. El tema de las indemnizaciones para mí yo creo que lo más complicado de todo esto porque cómo tú valoras una vida, cómo tú le das un valor a, no sé, lo que pudo haber hecho una persona o no. No se trata de, bueno, Ruby como era el artista, quizás su vida tenía un mayor valor que otra, no creo que ese deba ser como el tema de la discusión, pero evidentemente aquí tiene que haber tanto acciones penales como acciones civiles. Y dentro de esas acciones civiles va a ser, eh, va a ser muy importante cómo la Corte determine el monto a pagar por concepto de daños y perjuicios a las víctimas. Sí, obviamente eso es algo que se tendrá que determinar. Quiero darte las gracias, Manuel, por conversar el día de hoy con nosotros. Sé que obviamente estarás publicando actualizaciones de todo lo que está pasando referente a este tema. Por favor, tus redes sociales. Bueno, casualmente ayer hice una publicación hablando del tema y la pueden ver tanto en Instagram como en TikTok en @mirabalpip. Muchísimas gracias, Manuel. Yo creo que esto nos esclarece un poco el tema a nivel legal, porque sí ha surgido o han surgido muchísimos rumores en redes sociales, Ana, incluso también pensar en cómo hay mucha desinformación y este espacio pues está hecho para eso, para poder informar de la manera más apropiada. Así que muchísimas gracias, Manuel. Gracias a ustedes. Sí, Bueno, bueno, desde, es un tema importante de tocar, más allá de hacer un homenaje, de hablar obviamente de las víctimas, pues
esto se pudo haber evitado, ciertamente. Sí, y este tipo de acciones o eventos catastróficos en conciertos ya son históricas, han ocurrido, ya sea Claro. en el caso de un atentado como ocurrió en el concierto de Ariana Grande en Manchester o en el caso del Astroworld de Travis Scott, donde una estampida arrolló y un niño de 10 años falleció, Claro. o en el hecho de que las instalaciones o la estructura no haya tenido el acondicionamiento para Ajá. tal fin. Al final son diferentes puntos legales, pero la tragedia es la misma. Sí, y ahí quiero hacer una acotación. Sabes que Shakira ha suspendido muchos conciertos por el tema de la tarima. Muchas personas la han criticado, pero yo decía, si ella suspende o su equipo suspende, por algo será. Entonces creo que ha sido realmente responsable, porque si el equipo y ella saben que no está bien ejecutado, pues no puede salir a dar un show. Entonces creo que ella sí ha evitado pues algún tipo de tragedia, y es que así tiene que ser, le guste o no a los fanáticos, el equipo y el local tienen que estar seguros de que nada va a suceder. Con esto vamos a un corte, ya venimos.